En los albores de la industria y el progreso, cuando las ciudades comenzaban a elevarse hacia el cielo con imponentes edificios, un enemigo silencioso y voraz acechaba: el fuego. Los incendios, desatados por la fragilidad de los sistemas de protección, eran capaces de reducir a cenizas las más grandes aspiraciones de la humanidad. Desde hace cientos de años, sabemos que ciertos tipos de fuego pueden ser combatidos con agua y, a medida que la humanidad prosperaba, también se crearon varios tipos de equipos de bombeo para protección contra incendios. Primero, con equipos manuales y luego, como por ejemplo, esta bomba contra incendios a vapor, que fue inventada por el ingeniero inglés George Braithwaite en 1829. Al día de hoy existe una gran cantidad de tecnología destinada a la prevención contra incendios. Y uno de estos equipos es la bomba de combate contra incendios. Pero una bomba contra incendios no es simplemente una bomba pintada de rojo. Al igual que una persona no se convierte en bombero solamente vistiéndose con un uniforme. Entonces la pregunta es, ¿qué consideraciones debe de tener, qué especificaciones debe tener una bomba para ser considerada una bomba apta para el combate contra incendios? Para ponernos de acuerdo en distinguir qué es una bomba de combate contra incendios, varias instituciones han creado normas y estándares, siendo la más utilizada la NFPA 20, creada en Estados Unidos y adoptada por varios países alrededor del mundo. También cabe mencionar el estándar europeo EN 12845, utilizada principalmente en la Comunidad Europea. En este video vamos a abordar la NFPA 20 por ser la más conocida. Y si bien en estos 10 minutos no vamos a ver toda la norma, evidentemente, vamos a ver los 10 puntos que quizás no sabías o las 10 cosas más importantes para saber distinguir una bomba que cumple la norma a una bomba común. Además, vamos a ver los principales componentes y accesorios y quédate hasta el final porque tengo un regalo para ti. Número 1. La bomba debe ser más grande. La curva de desempeño exigida para una bomba en cumplimiento a la NFPA 20 debe ser capaz de otorgar un 50% más de caudal que su punto nominal, sin que su presión caiga más abajo del 65%. Es decir, si la bomba está dimensionada para 500 galones por minuto y 100 psi de presión, la bomba debe ser capaz de proveer 750 galones por minuto sin que su presión haya caído por debajo de los 65 psi. Además, indica que la presión máxima de esta bomba no deberá superar el 40% de su presión nominal. Esto a caudal cero, siendo como en el ejemplo, con una presión nominal de 100 psi, esta presión máxima no deberá exceder los 140 psi. Número 2. La bomba debe priorizar su operación sobre su protección. Como todo buen bombero, una bomba de lucha contra incendios debe estar dispuesta a correr riesgos con la finalidad de trabajar en apagar el incendio. Es así que una bomba convencional pone su protección por encima de la operación, es decir, primero se trata de proteger antes de operar. La bomba contra incendios ocurre lo contrario. Pone el trabajo, la operación, por encima de su protección. Sus niveles, por ejemplo, su sobrecarga, puede estar por encima de los niveles aceptables, pero la bomba debe seguir trabajando. Es decir, la bomba puede incluso llegar a su total destrucción con tal de que esté trabajando, tratando de apagar el incendio. Número 3. La bomba no puede tener succión negativa. La norma prohíbe explícitamente el uso de instalaciones donde la bomba tenga una succión negativa. Esto es, con tubería de succión y válvula de pie. En todos los casos, los impulsores de las bombas tienen que estar inundados. Esto se lo consigue con tanques de almacenamiento que tengan una carga positiva, una succión positiva, o si no, colocando la bomba a un nivel más bajo que la cisterna. Si esta condición no se puede encontrar y nosotros nos vemos forzados a colocar una bomba encima de un reservorio o, por ejemplo, en un muelle, debemos utilizar el tipo de bomba de turbina vertical. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de bombas más comunes en el uso de sistemas contra incendios. Número 4. No todos los modelos de bombas pueden utilizarse.
Los 5 modelos de bomba más comúnmente utilizados son los siguientes. Impulsor colgante directamente acoplado a motor eléctrico. Vertical en línea con motor directamente acoplado. Estos modelos solamente pueden ser acoplados a motor eléctrico. Impulsor colgante de eje libre. Carcasa partida. Estos son dos modelos, pueden acoplarse tanto con motor eléctrico o con motor diésel mediante acople. Por último, tenemos la turbina vertical, que como ya se dijo, se las utiliza donde no se cuente con succión positiva. Las turbinas verticales pueden ser motorizadas con motor eléctrico de eje hueco directamente acoplado o con motor diésel mediante caja angular. Número 5. Solo un fabricante es responsable del suministro. Al ensamblar los equipos y añadir los componentes de un sistema contra incendios, se hace necesario involucrar a varios fabricantes y marcas de estos equipos. Por ejemplo, el fabricante de tableros eléctricos, el fabricante de motores diésel, de motores eléctricos, de accesorios y, por supuesto, el fabricante de bombas. No obstante, la norma establece de que el responsable de integrar todos estos elementos debe ser el fabricante de bombas. Además, el fabricante de la bomba tiene la obligación de garantizar tanto la instalación correcta como el desempeño adecuado durante las pruebas de aceptación de las bombas. Antes de ir al siguiente punto, y si encuentras este contenido útil e interesante, te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, que me regales un like y que coloques en los comentarios si ya conocías estos puntos de la norma o si tú conoces otros puntos que consideras importantes y de los que no hablé en este video. Número 6. Diferencia entre listado y aprobado. La norma de protección contra incendios NFPA a menudo requiere que los equipos, componentes o dispositivos sean listados y o aprobados. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a revisar las definiciones porque a veces esto puede dar lugar a confusiones. Y después vamos a hacer una explicación en palabras sencillas qué significa esto de listado y aprobado. Listado significa que un equipo, material o servicio ha sido evaluado y aprobado por una organización reconocida como UL o FM. Esta organización realiza inspecciones periódicas y asegura que se cumpla con las normas. Aprobado significa que el equipo es aceptable para la autoridad competente, que puede ser una variedad de entidades como autoridades locales, ingenieros inspectores, cuerpos de bomberos o compañías de seguros. Ahora bien, todo parte de la norma NFPA 20 en este caso. La norma trae dentro los estatutos, los artículos que deben ser cumplidos para que un equipo, un accesorio o X dispositivo cumpla la norma. Entonces, ¿quién nos dice o qué institución nos dice que efectivamente se está cumpliendo la norma en ese equipo? Estas son las compañías certificadoras y laboratorios autorizados. Estos son, por ejemplo, UL y FM. Muchas veces se da la confusión porque tenemos UL Listed y tenemos FM Approved, pero ambas son certificadoras. Es decir, dentro de sus listados tenemos todos los equipos que cumplen con la normativa. Entonces, estas compañías certificadoras son las que listan los equipos. Por eso se dice un equipo listado. Quiere decir que si uno entra a la página web de esas instituciones, podemos ver qué equipos están dentro de listados que ellos certifican de que cumplen la norma. Ahora vamos con aprobados. Aprobados pueden ser cualquier institución que funja como autoridad competente en tu localidad. Por ejemplo, puede ser cuerpos bomberos, compañías aseguradoras, inspectores de seguridad. Cualquiera de ellos puede ser la autoridad competente de los que necesitamos la aprobación. Número 7. La función de la bomba jockey. Un sistema hidráulico de protección contra incendios siempre contará con una bomba jockey, una bomba mucho más pequeña a la bomba principal que está conectada en paralelo a esta y tiene la función
de presurizar la red y de aportar con pequeñas cantidades de caudales por pequeñas pérdidas. Sin embargo, el caudal de esta bomba no debe ser tan grande y de hecho debe ser más pequeña a cualquier tasa de rociado. La norma no exige que la bomba jockey sea listada, pero sí debe ser aprobada por la autoridad competente y su tablero sí debe ser listado, pero no necesariamente para uso en combate contra incendios. El modelo que comúnmente se utiliza como bomba jockey son las bombas verticales multitapas. En todas estas bombas superficiales, la carcasa partida, la de eje libre, la vertical en línea, pero en los casos de bombas de turbina vertical se aconseja colocar una bomba que sea sumergida, porque recordemos que no podemos hacer construcción negativa. Por lo tanto, con bombas de turbina vertical se suele colocar bombas tipo lápiz que se utilizan comúnmente para pozo profundo, pero en esta aplicación es completamente válida con la intención de que los impulsores siempre se encuentren inundados. Número 8. Necesito un sistema eléctrico o un sistema diésel. La primera opción para una bomba contra incendios será una accionada mediante un motor eléctrico, pero la alimentación de este motor y de este equipo, según la norma, debe ser suministrado por una fuente de energía aprobada confiable. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, que esta fuente de energía no tenga interrupciones muy seguidas, que de hecho sean casi inexistentes y que en el último año no haya habido un corte que supere las 10 horas. Además, la acometida hasta este equipo debe ser una acometida independiente. Sus protecciones no pueden ser protecciones convencionales como las de otro motor, en concordancia con lo anteriormente manifestado de que la bomba debe priorizar su operación sobre su protección. Además, se debe evitar conductores aéreos y de preferencia deben ser conductores soterrados por debajo de 2 pulgadas de concreto. Pero el detalle para esta construcción se encuentra en la norma NFPA 70. En caso de no tener acceso a una fuente confiable de energía, la norma nos permite otras opciones, siendo las más comunes colocar la bomba accionada por motor eléctrico a la fuente de energía y colocar un generador de reserva con una transferencia automática. La otra opción es irnos directamente con un motor accionado con una bomba, accionado por un motor diésel o menos común, accionado por una turbina de vapor. Número 9. Se debe hacer pruebas y mantenimientos programados. Lo que respecta a inspección, pruebas y mantenimiento no corresponden a la NFPA 20, corresponden a la NFPA 25, que es el panfleto dedicado exclusivamente a estas actividades, donde se indica las actividades programadas que deben tener los sistemas contra incendio. Las actividades que destacan es que estos equipos deben ser probados semanalmente para un motor diésel al menos 30 minutos y para motor eléctrico al menos 10 minutos. Estas pruebas deben ser programadas automáticamente en el tablero eléctrico y deben ser posibles su desactivación de manera manual una vez que se ha transcurrido el tiempo mínimo. Número 10. Accesorios obligatorios. Tanto para sistemas eléctricos o diésel hay accesorios mínimos. Reductor en la succión y descarga. Muy comúnmente, el tamaño adecuado de las líneas de succión y descarga son diferentes a los puertos de las bombas, por lo que tendremos estos accesorios a la entrada y a la salida de la bomba. Manómetros. En la descarga de la bomba tendremos un manómetro de mínimo 3.5 pulgadas de dial o de diámetro y en la succión tendremos un manovacómetro. Medidor de flujo. Por norma, debemos tener un método de medición de caudal o flujo y para esto hay dos opciones: medidor de caudal listado tipo Venturi o cabezal de pruebas. Válvula antirretorno. Válvulas de corte tanto en la succión como en la descarga.
tanto para la bomba principal como para la bomba jockey. Válvula de venteo automático de aire. Válvula de alivio, que son diferentes con motor eléctrico a la de motor diésel, siendo la de motor diésel una válvula pilotada. Si quieres tener mayor información sobre cómo deben ser instalados estos elementos y los demás artículos de la norma, te dejo en el primer comentario un link a mi sitio web donde podrás descargar completamente gratis un resumen de la norma NFPA. No obstante, hay que considerar de que si queremos la información completamente actualizada, debemos remitirnos a la página oficial de NFPA para la versión completa y las actualizaciones. Pero este resumen que les dejo allí es algo completamente útil donde están los puntos principales que pueden ser de consulta. Te agradezco el haberte quedado hasta el final y te espero en una próxima ocasión.